Sin más dilación, pues nuestro segundo ponente de hoy, ¿no? José Manuel Nevado, Pepe Nevado, que es director general de, no sé exactamente cómo lo llamáis, comunicación institucional, exactamente. Por haceros un prólogo corto, esta es una de las grandes batallas en las que estamos inmersos los medios desde la noche de los tiempos. Es decir, con qué criterios y con qué transparencias y con qué objetividades o no objetividades administra la publicidad institucional por parte de las distintas administraciones públicas. Y ha sido también uno de los grandes caballos de batalla de esta casa de clave de la Asociación de Editores desde la noche de los tiempos. Me da un poco vergüenza decirlo, pero cuando se hizo la ley vigente, año 2005, yo ya estuve negociando la ley con María Teresa Hernández de la Vega, entonces ministra de Presidencia y vicepresidenta primera del Gobierno. Es decir, la ley vigente, que una de las cosas que nos va a contar Pepe Nevado es qué van a hacer con la ley vigente, es de 2005. Ya estábamos en esta casa, en la Asociación de Editores, con esa batalla, porque que os voy a contar. Como todos sabéis, pues es una de esas cosas más polémicas, controvertidas, pero al mismo tiempo yo creo que claramente mejorables. Y yo espero eso, que nos cuente Pepe Nevado y que las administraciones públicas lo hagan, que eso va a mejorar. Cuando quieras. Yo me lo había planteado, como sabía más o menos que Ángel iba a entrar directamente, que iba a entrar en el desarrollo legislativo. Ay, perdón. Arsenio, me estás boicoteando. Perdón. Ya está. Fantástico. Y ahora a ver si en la cabina son capaces de colocar mi presentación. Y ya estaríamos perfectos. Pues como yo sabía que Ángel... Perdóname, dejadme deciros que aparte de los que estamos aquí presentes, hay 15, 16 personas conectadas también. Adelante. Ya está compartida, creo. A ver. Tiqui, 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 tiqui. Eso está aquí bien. Y entonces aquí... Y esto de aquí es compartir pantalla. Continuar. Iniciar la transmisión. Ahora perfecto. Ya está ahí la pantalla. Fantástico. Fantástico. Muy bien. A ver si sí, fantástico. Pues como os decía, yo al final sabía cómo iba a contar Ángel muy bien la estructura acerca de lo que era la regulación, con lo que yo he querido dar un pequeño paso hacia atrás para explicaros de dónde empiezan a salir todas estas necesidades y cómo las hemos ido materializando, cómo hemos decidido acabar con el foco y luego veréis cuáles son las decisiones que hemos tomado hasta el momento para presentar el anteproyecto de ley de publicidad institucional, que es sobre el que me voy a centrar en el día de hoy. Entonces, se llevan realizando ya una serie de años por parte del Instituto para el Pluralismo Mediático y la Libertad de Medios, pues un análisis por país de cómo está el ecosistema mediático y cómo funciona en cada uno de los países. Trabajan desde 4 ejes. Uno, el de la protección fundamental, otro, la pluralidad del mercado, la independencia política y la inclusión social, todo dentro de cada uno de los medios. Entonces, este análisis se realiza aproximadamente cada 2 años. Como decía Ángel, más que ir a mejor, nos está yendo a peor. En el último análisis hemos sufrido un retroceso de cómo estamos funcionando, en el que, afortunadamente, a nivel de la protección fundamental, es decir, todo lo que es el código regulatorio de primer nivel, sí estamos en una zona de un riesgo no demasiado alto. Los riesgos se miden que hasta el 33% estás en un ámbito aceptable, del 34 al 65% estás en un riesgo medio y a partir del 66% para arriba estás en un riesgo alto. Pues a nivel de la protección fundamental,
estamos bastante cerca de llegar a un riesgo bastante bajo, pues nos queda, por ejemplo, estructurar de una manera más lógica la ley y agrupar todo, por ejemplo, la ley de secreto profesional. Y es algo en lo que estamos trabajando y en algún momento pues colaboraréis de forma coordinada con nosotros para establecer esa parte de reunir todas aquellas leyes bajo un único epígrafe en el que quede perfectamente claro todas y cada una de esas diferencias que tenéis como profesionales de la información y esos derechos que necesitáis. A nivel de la pluralidad del mercado estamos en una situación bastante difícil. ¿Por qué? Porque estamos en riesgo alto, existe en España una alta concentración de los medios, tanto de las audiencias como de la inversión publicitaria en general. Y eso arrastra que durante mucho tiempo la inversión institucional, de la publicidad institucional, también se ha concentrado en esos mismos medios que más agrupaban las audiencias. A nivel de independencia política, el riesgo es medio, pero sí ha crecido desde el último estudio. Hubo un momento de tendencia positiva y todo fue debido al COVID. A partir del COVID, pues ha habido, después veremos algunos aspectos que han hecho que esto retroceda. Y luego a nivel de inclusión social, es decir, el trabajar para las minorías o para mayorías, como por ejemplo la mujer, la inclusión de la mujer en posiciones directivas de grandes medios de comunicación y participación en las grandes redacciones, pues es algo que ha disminuido 3 puntos desde el último estudio. Concretamente, ¿cómo se ve el panorama? Pues si echamos un vistazo a la primera parte que nos atañe, que era la de la parte de la pluralidad de los medios, pues vemos que donde más problemas tenemos es en la transparencia de la propiedad de los medios, en la concentración de los medios informativos o de actualidad, esos medios más generalistas, la concentración de la actividad de las plataformas, es decir, hay pocas plataformas y en las que nosotros incluimos incluso a estos fabricantes. Para nosotros las televisiones conectadas, los LGs y los Samsung, que él no ha dicho antes si son de preocupación, son dos grandes players. Me la ha preguntado Arsenio así. Y después están dos aspectos que han mejorado, pero han sido de forma coyuntural. Yo creo que ha sido debido también a la importancia, sobre todo de la pandemia, que es la viabilidad de los medios y la influencia en el contenido editorial, debido a que nos hemos enfrentado a unos grandes desafíos con respecto a la pandemia y a nivel de la viabilidad de los medios, la importancia de los medios de información general cobró tal calibre que la gente empezó a informarse más de lo habitual y entonces pues mejoró de manera coyuntural en aquel momento. No creo que se mantenga. Veremos el próximo estudio que se empieza a hacer a finales de este año, pues para ver cómo evoluciona la implantación de ENFA. En el ámbito de lo que son los medios y la independencia editorial de los medios, me he ido demasiado tarde, pronto, nos vemos en una situación un poco mejor, como veíamos. De hecho, hay hasta un verde en cómo está consolidado lo editorial. Es decir, yo creo que las nuevas tendencias en los medios de comunicación más grandes de tener implantaciones de modelos sostenibles hacen que las estructuras sean más sólidas, pero sobre todo en la autonomía editorial es donde se perciben los mayores riesgos. Esto ya es dentro de las empresas, de los grupos de comunicación. Y por último, en la parte de la participación y la integración social, pues vemos que cosas como la protección contra el discurso del odio, que antes era relativamente pequeño, se ha acelerado mucho, sobre todo con un objetivo especial, las mujeres. Sobre las mujeres hay mucha parte de ese crecimiento del discurso del odio, ha crecido casi 4 puntos desde la última vez. Como decía Ángel, la alfabetización mediática sigue siendo un gran reto. Yo, para poder ir al gimnasio a las 7 de la mañana, siempre me levanto con Federico Jiménez Los Santos. Entonces, yo creo que cosas como estas nos pueden ayudar un poco a tener ese espíritu de escuchar a todos los comunicadores de este país, pero seguimos arrastrando el reto del acceso de las mujeres
a esos medios, a la parte empresarial de los medios de comunicación, la dificultad que tienen los medios autonómicos y locales y el acceso a las minorías. Entonces, eso hace que dentro de la comisión y, por ende, después en el despliegue a los países, pues se tuviese foco en determinadas cosas. En definitiva, como decíamos, se ha dicho desde el principio, la ENFA presta atención a garantizar una pluralidad a nivel de recibir una información veraz, que esa información sea independiente y que exista un nivel de transparencia lo suficientemente amplio. ¿Cómo garantizamos eso? Pues, entre otras muchas formas, garantizando la viabilidad económica de todos aquellos medios que hacen que todo sea plural. Cuantos más medios, cuantos más profesionales de los medios tengamos disponibles y a los que tenga más acceso a la sociedad, tendremos más capacidad de generar opinión y si esos medios son sostenibles y son veraces y les facilitamos todas las herramientas, pues tendremos la capacidad, si logramos esa alfabetización, de que la gente se forme pues, una idea lo suficientemente sólida como para seguir viviendo en esta democracia. Pero ¿qué pasa? Que si echamos un vistazo a nivel global, nosotros, aunque estamos en un entorno de libertad de prensa relativamente sostenible, vemos que solamente los países nórdicos son aquellos que disfrutan del estadio que nosotros asumimos como tal. Es decir, hay países como de los países de la órbita de Asia y de Europa del Este, vemos que se encuentran en bastantes dificultades, de los países árabes, del Medio Oeste. Pero vemos que países como Estados Unidos, como México, también están sufriendo deterioro de la libertad de prensa. Vemos que el panorama de inversiones, IMC el año pasado, en el 2024, calcula que hubo una inversión publicitaria de unos 13.000 millones. De la compra de medios que ellos tienen que hacen seguimiento, el 40 y tantos % se tuvo en digital concentrado en grandes plataformas. Por lo que al final ahí nos coloca exactamente, os voy a decir el porcentaje, el 42,1% se concentra en digital y sobre todo de esa concentración del 42, el 83% de esa inversión son en esas empresas que veis ahí señaladas. Después pasamos a la televisión y existe un claro ejemplo de gestión de un duopolio en el que hay un tercer player que cuando hagamos un análisis más abierto veremos que también tiene bastantes vinculaciones con otros. La radio, aunque hay muchas emisoras y muchas emisoras locales, también sufre una grave concentración en la que el 83% de toda la inversión se concentra en 3 grupos, en 3 cadenas. En los diarios, aunque parezca mentira, y aunque se tiene un porcentaje más alto de lo que se esperaba, aquí se mete en los diarios no solamente la parte de papel, obviamente, sino también hemos extraído la parte de digital, es un 12% de esos 6.000 millones. Vemos que también la concentración es muy alta, por encima, casi llegando al 70% de la inversión, se concentra en el grupo Prisa, en Unidad Editorial y en el grupo Godó. Es decir, tenemos que hacer mucho para garantizar esa pluralidad. Y como tenemos para poder hacerlo, y si fijaros después toda la cantidad del panorama de medios, cómo queda concentrado entre todos y cada uno, vemos que esa concentración está clara. Vamos a tener una fotografía más clara y que vamos a hacer más visible cara a la sociedad española cuando tengamos esa base de datos dada de alta en la que van a aparecer todas aquellas figuras, personas jurídicas o a nivel personal que tengan unos determinados niveles de influencia y tengamos que analizar esa concentración en todos y cada uno de los medios para primero dejarlo claro. Después vamos a hacer un análisis de no solamente toda la publicidad que les llega, porque necesitamos saber qué cantidad de su cuenta de resultados se financia con publicidad, sino lo que va a ser la publicidad estatal. Ya no va a haber publicidad institucional. Cambiamos de publicidad estatal, o sea, de institucional a publicidad estatal, porque queremos englobar, primero, había una parte de las campañas en las que nosotros no hacíamos seguimiento ni teníamos la capacidad de hacer toda
de ser todo lo transparentes, porque se basaban mucho en la operativa comercial de las empresas, y es todas aquellas empresas participadas por la Administración General del Estado, todas las empresas de la SEPI, por ejemplo, que tienen campañas comerciales, pues hacen campañas de publicidad y hacen algunas institucionales, muy poquitas, y muchas comerciales operativas, pero no se consolidaban antes necesariamente con la inversión estatal. Entonces, esa va a ser una parte, pero también hay otros formatos de inversión en publicidad que antes no se contemplaban, como los patrocinios, por ejemplo, como poder hacer intercambios. Toda esa parte se va a englobar dentro de lo que es publicidad estatal. Y entonces, para poder tener una visión de esta publicidad estatal de la manera más adecuada, nos empezamos a plantear de cuál es el límite que podemos poner a los medios para se garantice ese objetivo que nosotros buscábamos de independencia de un anunciante. Al ser administración pública, además de la que es ser independiente del anunciante, tienes independencia política. Entonces, veíamos y decíamos, ¿cómo establecemos esos límites? Pues en vez de inventarnos nada, acudimos a vosotros, y a nivel europeo se han desarrollado una serie de análisis en la que se define que a nivel de un grupo editorial se es independiente de un cliente concreto, de un anunciante en particular, si la facturación de publicidad no supera un 10% de la facturación total. Entonces, hicimos un análisis para poder englobar a todo lo que representa la Administración General del Estado. Tenemos 3 capas. La primera capa, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, los gobiernos autonómicos, y después los gobiernos municipales. Entonces, para eso, nuestro límite que hemos establecido es un 30%, y ese 30% de publicidad institucional es lo que nosotros vamos a tener como referencia. Dentro de esta base de datos donde se van a poner todos los datos de inversión, pues se van a tener que publicar anualmente qué porcentaje o el número de la inversión para calcular ese porcentaje. ¿Qué es lo que va a pasar? Si sumando esas 3 inversiones diferentes a nivel de las distintas capas de la Administración se supera el 30%, el año siguiente natural, la Administración General del Estado no podrá invertir en ese medio. Esa es una de las formas que garantizamos que esa inversión no se queda concentrada en unos pocos players, sino que se distribuye en todo el ecosistema. Obviamente va a haber excepciones. ¿Qué excepciones hay? Pues hay medios muy pequeñitos, con actividades muy pequeñas, en las que sin la inversión de la Administración General del Estado no podrían sobrevivir, y que son pues reediciones de revistas muy técnicas, muy particulares, en ámbitos muy pequeños. Entonces va a haber un límite máximo de facturación y esas que no alcancen ese límite de facturación no tendrán esa limitación del 30% de la Administración General del Estado. Pues en principio habíamos pensado en 1 millón de euros, pero yo creo que va a ser un poquito más de 1 millón de euros. Entonces, tendremos que, a partir de 1 millón de facturación, ya sí se pondrá en juego esa limitación para poder derivar a más players. Después llega la otra parte de cómo asignamos de una manera transparente a todos los medios, de una manera que se pueda justificar sin que haya una vertiente de injerencia política en esa determinación del mix de medios que tú aplicas. Pues obviamente pensábamos en otra cosa. Hemos hecho un análisis de lo que es la publicidad que hace la Administración General del Estado. La publicidad que hace la Administración General del Estado tiene un objetivo claro, que es informar de la acción de gobierno. Es informar de cuando aparece una nueva ley, cuando aparece una recomendación que está creada para dar cabida a esas nuevas leyes. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a centrar nuestra inversión en aquellos medios que se dediquen a hacer información y actualidad. Fuera de este ámbito, pues van a entrar solamente en un porcentaje más pequeño. Es decir, el 80% de la inversión de la publicidad institucional van a ir a estos medios de información y de actualidad, y va a quedar un 20% para aquellos medios que obviamente pues ya no tienen ese carácter, pues como el exterior, que son medios que son necesarios, yo que sé, el cine.
las plataformas, es decir, vamos a estar en un ámbito para construir ahí y tener una posibilidad, pero el 80% va a ir ahí. Otra de las cosas que vamos a hacer es, no queremos intermediación de la forma en la que se intermedia hoy en día con las agencias de medios. Hemos estado haciendo análisis y la inversión decrece muchísimo. Hemos visto que el sistema que planteamos en su día para la adquisición de emplazamientos y espacios publicitarios la enfocamos a garantizar que cada una de las piezas que metíamos fuese lo más barato posible. Y eso nos ha generado que pagamos muy poco a los medios, eso afecta a la viabilidad de los medios por cada una de los emplazamientos y además no permite que la ciudadanía se entere, porque obviamente si pagamos muy poco no nos vais a dar visibilidad. Los medios no nos tienen que dar visibilidad. Nuestro planteamiento va a ser al revés. Hemos determinado que nosotros queremos, porque es muy importante la publicidad estatal, queremos tener acceso a los emplazamientos más privilegiados de los medios y vamos a negociar con cada uno de los medios de manera directa cuál es el precio de vuestros mejores emplazamientos. Y a partir de ahí, la agencia de medios que va a contratar esos emplazamientos no va a poder tener acceso a ningún otro beneficio. No va a haber pagos de extratipos, de extraprimas, ni volúmenes. Nosotros lo que queremos hacer es, vamos a visibilizar cuánta inversión van a las agencias de medios, les vamos a pagar un fee, ese fee va a poder llegar a ser hasta el 20% de la inversión que vamos a hacer en publicidad, pero una vez que hayamos pagado ese fee, el resto de la inversión la vamos a negociar con vosotros. Y lo que se va a pedir a todos los medios es cuánto cuesta vuestros mejores emplazamientos. Eso va a tener una contrapartida, entre comillas, de transparencia. Como somos transparentes, vamos a publicar anualmente ese acuerdo de precios en cada uno de los formatos que nos dais a nosotros como los mejores precios. Y ese va a ser el que se utilice para planificar. ¿Qué queremos hacer eso? Pues que la inmensa mayoría del volumen de inversión que gastamos en publicidad llegue realmente a los medios y que podamos explicar, porque es otra de las obligaciones que tenemos como ENFA, podamos explicar de una manera simple y correcta y transparente absoluta la inversión publicitaria. Es decir, nosotros al final de cada año publicaremos no solamente como hacemos ahora, cuánto hemos invertido en las campañas y por ministerio, sino diremos, a tal medio le hemos invertido tanto en tanta campaña y esta es la suma de los formatos que han compuesto esta campaña. Esa consolidación se va a comprobar con lo que publique la CNMC y tiene que cuadrar. O sea, puede haber algún pequeño desfase, imagino que por algún error administrativo, pero vamos, debería ser prácticamente equivalente. Eso lo que nos garantiza es, volvemos a lo mismo, transparencia, viabilidad económica, independencia, y yo creo que es un mercado mucho más claro. A nivel de con quién vamos a trabajar para que nos haga todo este trabajo de compras, no vamos a montar una agencia estatal. No tenemos la intención. Sería contratar, tener que buscar o formar a funcionarios para hacer un trabajo que es tremendamente difícil, que es el de compra y de seguimiento. Para eso vamos a tener una agencia. Eso sí, la planificación, el saber dónde queremos ir, a los precios donde queremos ir, sí vamos a tomar cartas en el asunto, sí vamos a estar trabajando. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el análisis de lo que ha venido siendo, y yo me he hecho el análisis a fondo de los últimos 7 años de planificaciones, vemos que el objetivo de la planificación, en la mayoría de los casos, aunque están justificados sobre el papel, podían ser mejorables. No digo que sean malos, pero podían ser mejorables. ¿Por qué? Pues porque estábamos buscando un equilibrio al que habíamos forzado al mercado, al de ser financieramente viable como agencia, que sacase dinero, negociar con los medios y en ese equilibrio y poder comunicar. Y yo quiero romper esa tendencia. Yo lo que quiero hacer es, voy a determinar cómo está, vamos a publicar en dónde aparecemos y vamos a extender al máximo posible tratando de huir de esas concentraciones. Yo creo que con las medidas de transparencia, saber lo que cuestan las cosas, publicarlas y hacer un seguimiento, vamos a lograr que esa distribución de la inversión publicitaria estatal se desplace y esté menos concentrada en unos pocos players y de más juego.
y además que corrijamos algunas desviaciones que se producen en el mercado, porque imaginaros el cambio tan sustancial es que si alguno de los soportes recibe una financiación, de estos que tienen más de 1 millón, millón y algo de facturación, reciben una facturación superior al 30% de publicidad estatal, van a desaparecer de nuestra lista a los que durante el año siguiente vamos a poder, con lo que estamos extendiendo, vamos a tener la necesidad de lograr capturar a esa ciudadanía en otros sitios. ¿Y cómo vamos a determinar, si no es por las audiencias, cómo vamos a hacer esa distribución? Yo al final, cuando entré hace ya 1 año y casi 2 años en la administración, veía que la métrica que se utilizaba era la audiencia, y solamente la audiencia, y independientemente de quién fuese la audiencia. Esto es como si quieres dar clases en la universidad y en vez de darlas en tu aula, prefieres darlas en la cafetería o en la cantina porque es donde más gente vas a encontrar. Pues no necesariamente ese es el mejor emplazamiento para hacerlo. Pero además yo creo que el momento, el contexto, el tipo de información que se da también va a ser relevante. Porque yo qué sé, imaginaros que resulta que estás ahí y te dicen, estás ahí súper preocupado, se ha muerto tu madre, ay, Dios mío, se ha muerto mi madre, y aparece tu padre y te dice, no te preocupes, hijo, que no es tu madre, que eras adoptado. Pues no es el mejor momento para recibir ese mensaje. Pasa mucho, por ejemplo, con las campañas de la DGT. Las campañas de la DGT tienen un mensaje de vamos a ser prudentes. Estamos trabajando para que todas las carreteras sean seguras. Tú no puedes aparecer en mitad de unos anuncios de una película de persecuciones de coches y que aparezca un anuncio de la DGT. Está comprobado a nivel publicitario que produce disonancia cognitiva. O sea, una de las dos cosas, o no le prestas atención a esto, o dices, jolín, ¿qué hago a fiestas? Me acaban de quitar. Por eso centrarnos en determinados tipos en determinados momentos de consumo de la información. Es decir, un ciudadano que está buscando información en general de lo que pasa en su país, en su comunidad, en su pueblo, y que está buscando y que quiere saber qué es lo que pasa con la actualidad, yo creo que está en ese momento excelente de ser impactado con publicidad estatal para que eso que queremos contarle lo reciba de la manera más adecuada. ¿Por qué? Porque estamos viendo, y somos perfectamente conscientes, que los resultados de notoriedad y de efectividad de nuestras campañas están muy alejados de lo que marca el mercado con respecto a nuestra inversión. Y esta es la forma en la que hemos encontrado que vamos a mejorarlo y vamos a cambiarlo. Queremos que la gente nos vea, que la gente se acuerde de nuestras campañas, que los mensajes lleguen a la ciudadanía y que los tenga presentes. Haciendo focus groups no hace mucho sobre el impacto de nuestras campañas, y hay unas campañas que tienen una inversión muy grande, tanto a nivel de creatividad como a nivel de compra de medios, de difusión. Son las de la Dirección General de Tráfico. Y preguntando en una sala, en varias salas, pero con muchos grupos, encontramos que había 2 tipos de respuesta en una edad que oscilaba, el cambio de la edad era entre 45 y 50. Tú le preguntabas a todo el mundo si habían visto alguna campaña de la DGT y el 80-90% de la gente decía que sí. Les preguntabas cuál era el último claim que recordaban. Si eran de más de 50, si bebes no conduzcas. Una campaña del 86. Si eran menos de 50, la campaña de Amaya. Entonces, con unas inversiones tan grandes, con una compra de medios tan masiva, que nuestros mensajes lleguen así, es algo que a nosotros nos preocupa. Entonces, como eso nos preocupa, hemos tomado partes en el asunto y lo que queremos hacer es, queremos aparecer en mejores espacios, queremos aparecer en el contexto adecuado para que el mensaje impacte a la ciudadanía como tiene que ser. Entonces, ¿eso quiere decir que vamos a salirnos de una parte de entretenimiento más soft? No, hombre, obviamente hay miles de campañas en la administración, campañas como las del bono cultural y en la que estamos intentando que la gente joven sea capaz de tener actividades en museos, en cines o en bibliotecas para ir a comprar libros y vaya a librerías, pues es normal que les impactemos justo en un momento en el que se quieran enterar. Oye, si estás yendo a una biblioteca, pues es normal que a lo mejor la acción la tenga mucho más en exterior y que vayamos en plataformas digitales a grupos que estén con un interés muy alto en cultura. Pero por lo general, la inmensa mayoría, cuando vamos a decir que hay que hacer la declaración de la renta o cuando tengamos que explicar que ha cambiado en la tasa de alcoholemia o que entra en funcionamiento un nuevo impuesto,
ese tipo de campañas van a ir en los entornos informativos, que es donde realmente van a ser capaces de impactar de la forma adecuada. Y yo creo que con esto os dejo bastante claro cuál es el panorama de lo que podéis esperar a nivel de publicidad estatal. Pues muchas gracias, y estoy seguro que queréis preguntar. Cierra el micrófono porque me veis ahí. Tú tienes una voz profunda. Yo tenía un chorro de voz, sí. Venga, abrimos turnos de preguntas, por favor, muy breves, muy concisos, tanto la pregunta como la respuesta. Gracias. Muy buenos días. Le agradezco. Vale, pues Sergio Lozano. Hoy vengo representando a Imediacil, que somos un grupo independiente de 9 cabeceras que estamos implantadas en Castilla y León, cada una de ellas. Ah, vale. Más que nada es porque entienda la pregunta que le voy a hacer. Llevamos muchos años en el sector con mucha ilusión y con mucho esfuerzo. Y si me permite, dado la cercanía que veo que nos ha transmitido, le agradezco muy mucho estas nuevas explicaciones que van a dar y sí, le ruego encarecidamente. Creo que históricamente, no usted, históricamente, le hablo ya de hace 25 años, hay 2 principios que no se están cumpliendo con la publicidad institucional. Uno es la igualdad y equidad. Creo que todos los ciudadanos en España somos iguales, con independencia de que vivamos en una gran urbe, léase Madrid o Barcelona, o vivamos en una pequeña provincia como Palencia, en mi caso. Y otro principio que no se está cumpliendo es el de la eficiencia. Estamos hablando de dinero público, que sale del bolsillo de los impuestos de todos los españoles. Le pongo un ejemplo. Castilla y León, granero de España, mi tierra, Palencia, tenemos 2 grandes retos, el reto demográfico y campañas como, por ejemplo, la reconversión minera. Bueno, pues históricamente ustedes acudían a grandes cabeceras, léase El País, el ABC o El Mundo, por tocar todas las sensibilidades, cuando el problema le tenemos centrado en la zona de León, en la zona de Palencia. Las políticas de agraria común, por eso recalcaba lo de granero de España, pues sinceramente creo que en esas cabeceras, léase El País, léase El Mundo, léase, no sé cuántos agricultores lo leerán, pero sí le aseguro que en pequeños medios de comunicación del interior de España, en Castilla y León, ahí sí que van a llegar a muchísimos agricultores. Por lo tanto, esas campañas, si quieren que sean efectivas, o las campañas de una reconversión minera, tienen que estar en medios donde realmente padezcan y vivan ese día a día ese problema. Y eso es lo que no estaban cumpliendo históricamente. No veamos que seamos ciudadanos iguales, seas de una gran ciudad o de un pequeño municipio, ni que el fin de esa campaña vaya realmente dirigido a donde está realmente el problema. Y ahí creo que no han acertado. Espero que con esta nueva metodología puedan intentar cubrir esos problemas que a mi modesta modo de ver no se ha cumplido históricamente. Si nosotros hemos hecho un análisis de cómo funcionan nuestras campañas desde el punto de vista técnico. Y yo me encontré con una sorpresa que para mí era muy difícil de explicar técnicamente. Y aquí voy a entrar en la parte muy técnica. Cuando a nivel de publicidad tú empiezas a pensar en cómo haces un plan, pues lo primero es, tienes una limitación que suele ser la presupuestaria. Tú lo que intentas hacer es, con ese dinero, llegar a la gente que te interesa llegar, donde te vea, el número de veces necesario, es decir, con la frecuencia necesaria para que ese mensaje cale. En una campaña de información, el análisis que tenemos de la Administración General del Estado necesita tener una frecuencia mínima de 7. Eso es una barbaridad. Una campaña de concienciación necesita tener, para que funcione, una frecuencia de 12. Y para una campaña de convertir, o sea, de que alguien se descargue la renta o el bono cultural, tenemos que llegar a una frecuencia de 20. Estamos tan alejados del mercado que tenemos clarísimo que la selección de los medios es algo que tenemos que mejorar. Entonces, yo no te puedo asegurar que vayamos a salir en los medios de los que tú me estás hablando concretamente. Pero lo que sí te puedo asegurar es que nosotros en todas las campañas vamos a medir. Porque si no medimos, no podemos mejorar. Entonces, para mí, lo razonable es llegar a cifras de frecuencia y de cobertura adecuadas a los objetivos que estamos persiguiendo. Entonces, si como tú dices, y en eso tú tienes mucha más experiencia que yo,
que en el entorno en el que tú vives geográficamente, el consumo de medios, cuando estamos hablando de prensa, de información, va más en las cabeceras en las que tú participas que en las cabeceras generalistas grandes, pues probablemente más tarde o más temprano, esperemos que más temprano, porque ese es mi objetivo, que todo lo hagamos lo mejor posible, cambie. Yo creo que eso va a ser uno de los principales cambios. Es decir, vamos a distribuir más. Creo que hemos pensado que para que esto fuese viable, tenía que cuadrar a 3 patas, no solamente a la administración y no solamente a los medios, también a la agencia. Cuando tú tienes que tramitar un número muy alto de órdenes de compra, hablar con un montón de sitios, el coste administrativo va creciendo. Yo creo que esa es una de las razones fundamentales, desde las que yo esgrimo, para decir, oye, no, mira, negociamos nosotros, una vez que tengamos los precios, tú me haces esto y va a ser el coste administrativo el que me cargues. Entonces, yo creo que por esa línea vamos a ir mejor. Soy Juan Zafra, director general y secretario general de Club Abierto de Editores. En principio es para Ángel, porque ha puesto el acento en la parte del registro de medios, pero entiendo que los dos estáis implicados en ello. Y la pregunta sería, ¿cuándo va a estar abierto el registro? ¿Cuándo va a haber una ventanilla o una plataforma? Si en ese momento en el que se abra, ¿qué información tendremos que facilitar los editores? Si hay un mínimo de información o habrá un plazo en el que se pueda presentar la información, ya sea la básica o la más amplia. Y luego que nos hagas un comentario que es más conceptual, que es qué ventajas, o quizá no, y ahí es donde entra José, qué ventajas tiene para un editor estar en el registro o qué desventajas tiene el no estar. A ver, yo creo que el registro es un ejercicio de transparencia para el conjunto de la sociedad, ¿eh? Y cuando digo el conjunto de la sociedad, es una garantía de transparencia de cara a los usuarios finales de los medios de comunicación. O sea, saber a qué medio de comunicación se están acercando, quién está detrás, quién es su propietario, quiénes son sus titulares, qué financiación pública está recibiendo a través de la comunicación institucional, la publicidad institucional, de qué administraciones públicas está recibiendo dinero, porque claro, Pepe Nevado habla de la Administración General del Estado. Tenemos 17 comunidades autónomas, tenemos 2 ciudades autónomas, tenemos toda la panoplia de empresas públicas o semipúblicas, tanto dependientes o vinculadas a la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, ¿no? O sea que estamos hablando de un ejercicio de transparencia y conocimiento de quién está detrás para saber como decía al principio, cómo y quién está configurando lo que denominamos la preagenda informativa de los distintos medios de comunicación. Entonces, registros tenemos desde hace ya muchos años. En el caso, los que me conozcan saben que en una vida anterior, pero vinculada a la regulación, trabajé como directivo y luego como consejero en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones era la titular del registro de prestadores de servicios de comunicación audiovisual, que por cierto, cuando se creó la CNMC, alguien aprovechó para decir, uy, este registro que estaba en el organismo regulador independiente me lo llevo al ministerio. ¡Pum! Y hoy está en el ministerio. O sea, nos vamos a enfrentar a una situación, desde mi punto de vista, absurda y que hemos puesto sobre la mesa en conversaciones amigables con el ministerio. Diciendo, oye, por aplicación de la ENFA en España tenemos que crear el registro de medios de comunicación, pero se da la circunstancia absurda de que el registro de prestadores de servicios de comunicación audiovisual está en el Ministerio de Transformación Digital. Habrá que vincularlos, habrá que unificarlos. No tiene sentido, siendo los medios de comunicación audiovisual un subconjunto del conjunto de medios de comunicación, la lógica sería que estuviese aquí. Y lo bueno, y desde mi punto de vista de los registros, es que ofrecen toda la información relacionada con las obligaciones de transparencia y de financiación que establece la ENFA, el que sean de conocimiento
para el conjunto de los usuarios, el conjunto del sector, de los medios y algo muy importante también, para el conjunto del sector publicitario, agencias de medios, anunciantes y, por lo tanto, a partir de ahí, tener una idea clara, una visión clara de quién está detrás y a qué responden las actividades de cada uno de los grupos de comunicación. Nos ofrecerá una imagen fiel, o esperemos que el registro, si funciona de forma correcta, nos deberá de ofrecer una imagen fiel, una fotografía dinámica, real, de cuál es la composición, el ecosistema, ¿no?, de medios de comunicación en nuestro país, no solo medio a medio, sino como grupos de comunicación, sus líneas editoriales, sus titulares, sus ingresos, sus líneas de ingresos, sobre todo los ingresos públicos, y a partir de ahí poder ofrecer esta información al conjunto del sector. ¿Para cuándo? Pues necesitamos la ley como agua de mayo. Pero vamos, la necesita la sociedad española porque si no vamos a empezar a pagar multas diarias, ¿eh? O sea, cada día que pase no sé cuántos millones de euros, tal cual. Y esa amenaza ya la tenemos, ¿no? Como la tenemos pendiendo sobre nuestras cabezas. Entonces, necesitamos una ley que asigne concretamente estas competencias, estas funciones a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Es verdad que hay un debate que dice, bueno, es que la presión en realidad es por el Reglamento de Servicios Digitales. La ENFA, en realidad, hasta el 8 de agosto, estamos en mayo. Estamos en mayo. Todos sabemos lo que tarda en tramitarse una ley. Y el problema ya no es la ley, es que luego la ley hay que desarrollarla reglamentariamente. Y una vez que está desarrollada reglamentariamente, hay que sacar, para dotar de medios humanos, materiales al organismo, ofertas públicas de empleo, porque claro, habrá que traer inteligencia especializada en este sector. Se tendrá que incorporar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia personas expertas en medición de audiencias, por ejemplo, personas expertas en sector publicitario. Habrá que contratar personas expertas en alfabetización mediática, por ejemplo, etcétera, etcétera, o en servicios digitales, para el caso de servicios digitales. Con lo cual, vamos ya fuera de plazo para la DSA, que ya está vencido, vamos mal de plazo para la ENFA, que es el 8 de agosto, y vamos fatal de plazo para la Data Act, para el reglamento de datos, que es el 18 de septiembre, o sea que vamos mal. Por lo tanto, necesitamos la ley como agua de mayo. Yo espero, y cruzo los dedos, espero que en este caso, y a la vista de la presión de la Comisión Europea y del Tribunal de Justicia, efectivamente se termine tramitando como un Real Decreto Ley, aunque luego se tramite como proyecto de ley por el Parlamento. ¿Con qué información? La que he comentado. Y yo creo que las ventajas son indudables. O sea, yo creo que nos va a dar seguridad jurídica al conjunto de la sociedad. No del sector, no de los anunciantes, al conjunto de la sociedad. Yo para motivar un poco más a los medios a que se apunten a esta base de datos, aquellos que no estén en la base de datos no tendrán acceso a la publicidad de la Administración General del Estado. Gracias, Pepe. Había dos preguntas por ahí, Yolanda y Rosalía, en ese orden. Primero, daros las gracias por la reunión, que me ha resultado muy, muy interesante. Y bueno, yo soy Yolanda Usín, soy la directora general de ARI, que es la Asociación de Revistas de Información. Y yo tenía una pregunta para cada uno. Para el vicepresidente, ¿qué opinión tienes sobre los puntos de venta tradicionales, kioscos y sobre todo los kioscos? Hace pocas semanas ha cerrado el último kiosco que quedaba en Toledo. ¿Es parte del derecho de los ciudadanos de acceso a la información poder comprar un periódico o una revista en un lugar relativamente accesible? ¿O les obligamos al 100% a que ese derecho a la información sea exclusivamente digital o audiovisual? Yo creo que hay que proteger esos puntos de venta, es mi opinión, pero me gustaría un poco conocer la tuya. Y luego tengo otra pregunta para
para Pepe, relativo a la publicidad institucional, cuando hablabas de la publicidad gubernamental. No me ha quedado claro si incluyes en eso las campañas comerciales de Renfe, Loterías, perfecto. Y otra duda que tenía era referente a esa gestión, si va a estar realmente centrada en la Secretaría de Estado, que me parece fantástico, o si va a seguir cada ministerio haciendo su propia campaña, su propia planificación, o si de alguna manera va a estar más centralizado y va a haber esa lógica que tú nos trasladas y que me parece fantástica, centralizada. Nada más, gracias. La verdad, es que me has dado una muy mala noticia con esto de que se cerraba el último kiosco de Toledo, o sea, una capital de provincia. Si esto es así, yo muchas veces he rememorado una anécdota personal que fui con la que era mi novia en aquel momento. Yo estaba en tercero o cuarto de carrera en Derecho y estaba en Segovia con la que era mi novia, que era de Barcelona, y fuimos a Segovia y asistimos a la última sesión del último cine que en aquel momento, con la presión de los videoclubes, cerraba. Y vimos Blade Runner. O sea, que para mí fue fantástico ver Blade Runner. Es algo que, bueno, nunca se me olvidará, por múltiples motivos. Y la verdad es que reconozco que no tenía tanta conciencia, pero dijimos, oye, que van a cerrar el último cine, vamos a ir al cine. Pues a ver, igual que en vidas anteriores y en actividades profesionales anteriores, como cuando trabajaba en Radio Televisión Española, o bueno, yo creo que esto es una permanente, esto lo digo como opinión personal, no puedo hablar como CNMC, pero como opinión personal, en este sentido yo siempre he venido defendiendo el derecho del conjunto de la ciudadanía a acceder al servicio de información como un servicio de carácter universal. Esto lo he manifestado en múltiples ocasiones en todos los foros y en todos los formatos, sobre todo en todo lo que se refiere a la televisión y la radio, y la defensa encendida de la televisión en abierto, de la radio en abierto, como servicios prevalentes, ¿no? Preferentes, con preponderancia en terminología de la Unión Europea, y por lo tanto esa posición especial como medios y de forma preponderante, garantizando, pues por ejemplo, que la televisión en abierto esté presente en la primera pantalla de nuestros aparatos receptores de televisión, y esto mismo lo traslado al resto de los medios y en concreto a la prensa, a lo que es la prensa. Es que lo de prensa escrita me parece redundante, ¿no? La prensa, en papel, y que por lo tanto y lo mismo pensaría de las librerías y la posibilidad de poder acceder a los libros y no únicamente a los libros en formato digital. Yo creo que es un derecho del conjunto de los ciudadanos el acceder de forma libre a todos los medios en todos los formatos, y que esto debe de estar garantizado. Y pongo un ejemplo que a mí en su día, y yo creo que esto fue siendo estudiante, que a mí me impactó muchísimo, y fue la decisión del gobierno sueco en su día de subvencionar las tiendas de ultramarinos de alimentos en aquellas zonas rurales en las que, para garantizar el acceso a productos básicos a las personas mayores que no disponían de vehículos y que no podían desplazarse a los grandes centros comerciales, se subvencionaba a estas pequeñas tiendas de pueblo o las tiendas móviles, ¿no?, que garantizaban el acceso a productos básicos al conjunto de la ciudadanía, independientemente de su situación geográfica, su situación económica. Tan básico como la alimentación es la información en una sociedad democrática, por lo tanto aplico el mismo criterio. Yo no tendría ningún problema, y hablo como Ángel García Castillejo, no como CNMC, quede claro. Yo sería y seré un firme defensor de que si en un momento dado hay que apoyar y respaldar económicamente y con recursos públicos el que se pueda acceder de forma efectiva a todos los medios sin discriminación por razón social, económica o geográfica, lo voy a defender. Pues nosotros no podemos cambiar el modelo a decir que vamos a hacer todas las planificaciones. Nosotros, cada ministerio conoce perfectamente la agenda política, cómo a nivel
legislativo va evolucionando y cuándo se necesitan esas campañas. Ellos van a ser los responsables de determinar cuáles son los objetivos, qué es lo que persiguen y demás. Ellos van a disponer de su presupuesto. Entonces, ¿qué servicios les va a dar la Secretaría de Estado? Pues, por un lado, vamos a negociar los precios de las inserciones, y eso va a ser para toda la administración. Obviamente, las empresas participadas y las campañas comerciales, en esas no podemos ni siquiera entrar a evaluar nada. La propia empresa sabe cómo hace sus negocios y ellos tienen unas responsabilidades, además, pues con otra serie de inversores que no son necesariamente los inversores públicos. Cuando hablamos de la supervisión que hace la Secretaría de Estado con las campañas en general, sí vamos a supervisar todas las campañas que sean la parte institucional para que cumplan con la ley de publicidad institucional, que eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿cómo aseguramos que todo esto debería funcionar mejor? En el momento en el que ponemos claro cuál es el porcentaje de inversión que se van a quedar por los costes de hacer la planificación y demás, las agencias y de gestionar las compras. Que nosotros adaptemos y que cumplen con los objetivos que perseguimos nosotros de cobertura, de frecuencia y de notoriedad, porque vamos a seguir teniendo esos informes, vamos a poder ir sugiriendo y cambiando esa planificación para que sea acorde con la ley y que cumpla con los objetivos de verdad técnicos. Pero lo que es la potestad presupuestaria y demás va a seguir en cada uno de los ministerios. Nosotros lo que hacemos es darles un servicio de apoyo en un área en el que no hay mucha experiencia ni mucho conocimiento dentro de la administración, que es la de planificación de medios, que es muy específica. Hola, ¿qué tal? Rosalía Lloret, CEO del Diario. Sobre el tema del registro, parte ya lo ha dicho José, que es que eventualmente los medios que estén en el registro, que se entiende que son medios de información y de actualidad, son precisamente los destinatarios de ese 80% de la publicidad estatal, con lo cual ya entiendo que es parte del condicionamiento de entrar o salir. Entonces, yo querría saber, porque se habló de que iba a haber también un registro por cada una de las autonomías para poder dar información también, no solo de la parte correspondiente a cada medio, de lo que publicidad pública tiene de la administración correspondiente o de todas las administraciones, sino también del otro lado, la administración dando esa información que, como sabéis, no todas las comunidades autónomas dan, ni mucho menos, y que cuesta obtener bastante esa información. Entonces, doy por hecho o he entendido que iba a haber, además de un registro general estatal, un registro también por cada una de las comunidades autónomas en el que deberían estar los medios, supongo, de la región también dando esa información. No sé si las autoridades o la administración también dándola, porque habría que machear, supongo, esa información. ¿Se va a poder obligar de alguna manera o no a esas administraciones autonómicas para ver si se machea la información que están dando los medios con la que dan las administraciones? ¿Y quién controla o quién gestiona que se produzcan estos registros? Es decir, ¿va a ser el registro que gestiona la CNMC a nivel estatal el que a su vez coordina a los de las comunidades autónomas, o las comunidades autónomas van a poder decir, pues yo no lo hago, o yo no doy tanta información, o yo no necesito que me la den los medios? Me alegra que me hagas esta pregunta. Mañana tenemos justo reunión de... Quedaros con el acrónimo. Tenemos reunión del GASCA, del Grupo de Autoridades de Supervisión de Servicios Audiovisuales, en el que nos encontramos, voy a poner el burro por delante, la CNMC, el Ministerio, o sea, también participa el Ministerio de Transformación Digital, y todas las autoridades audiovisuales de todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Por lo tanto, y cuando digo de todas las autoridades audiovisuales de todas las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, para romper un malentendido que muchas veces me encuentro. Muchas veces la gente dice, no, es que solo hay autoridad audiovisual en Cataluña, Comunidad Valenciana y en Andalucía, que tienen autoridades audiovisuales independientes, el CAC, el Consejo Visual Andaluz o el de la Comunidad Valenciana. No. O sea, están efectivamente en estas tres comunidades autónomas las autoridades audiovisuales independientes
como es el caso de la CNMC a nivel estatal, pero en todas y cada una de las comunidades autónomas hay una autoridad, que a veces es el ministerio, la consejería de Presidencia, la consejería de Gobernación, la consejería de Cultura, la que fuere, ¿no? Eso ya dentro del ámbito administrativo de cada comunidad autónoma, pero en todas las comunidades autónomas hay una autoridad. Y en todas las comunidades autónomas, por ejemplo, tenemos radios FM y televisiones locales y televisiones autonómicas, públicas y privadas. Por lo tanto, hay muchos medios de comunicación que son competencia de las 17 comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla, que no se nos olvide. ¿Quién les va a obligar? Están obligados por el reglamento, por la ENFA. Tienen la obligación. ENFA, Constitución Española, reparto competencial, tienen la obligación de crear sus registros. ¿En qué línea estamos trabajando? Y que mañana, entre otras cosas, hablaremos de ello. Porque estamos trabajando y ya hemos puesto en marcha este grupo de coordinación, de cooperación con todas las comunidades autónomas para temáticas comunes como es la del registro. La idea sobre la que se está trabajando, y ahí está el texto de anteproyecto que se sometió a consulta pública, se habla de la federalización, de un registro federado, y que por lo tanto todos los registros estemos federados. Y cuando hablo de federados, estamos hablando de una perspectiva que estará, según lo queramos abordar, entre la coordinación y la cooperación. Yo prefiero utilizar el concepto de cooperación que de coordinación. Probablemente será una mixtura de coordinación-cooperación. La CNMC, por recursos, por medios, por experiencia, por disponibilidad y sobre todo por respaldo, apoyo máxime a las comunidades autónomas que no disponen de autoridades audiovisuales independientes, bueno, pues tendremos que asumir una especial responsabilidad. Pero la idea es trabajar en una estructura federada de registros de tal manera que es tan sencillo como poder entrar al registro y desde el registro poder acceder al registro de cada comunidad autónoma, o que desde el registro de cada comunidad autónoma podamos acceder al registro del resto de comunidades autónomas o de la CNMC. Pero que en cualquier caso, cualquier ciudadano o cualquier empresa, cualquier entidad del sector, desde cualquier punto geográfico, independientemente de por dónde acceda, puede acceder al conjunto de la información del conjunto de medios de toda España. Solo voy a poner un ejemplo. En el caso de Cataluña, solo para poner al día el registro de radios locales tardaron 3 años. Y no sé si en el resto de comunidades autónomas tienen los registros al día de licencias operativas, de frecuencia modulada. O sea, estamos en una situación que a veces pensamos, bueno, esto se sabrá, esta información se dispone. Ya os digo, que yo sepa, en este momento, el Consejo Audiovisual de Cataluña ha tardado 3 años en poner al día el registro de emisoras de frecuencia modulada. O sea, solo usuarios. Un comentario, un dato. Usuarios de especial relevancia, ¿no? Como se denomina por la terminología de la Unión Europea. Usuarios de especial relevancia. Youtubers, influencers. En el registro, que ya está creado por obligación legal, creo que tenemos, Rafa, creo que son 84 o 90 inscritos. Tenemos 90 inscritos. Según los datos que manejamos en la CNMC, obligados a inscribirse son cerca de 1.700. Y solo se han inscrito voluntariamente 80. Bueno, ya hemos empezado a sancionar alguno. De momento estamos con el aviso de sanción. Ir tomando nota porque que sepáis que esta es una actividad regulada y que, entre otras obligaciones, tenéis la de inscribiros en el registro de usuarios de especial relevancia. Pues fijaros el desfase. 80 y tantos hasta 1.600. Sí. Y sin embargo, hay otra forma de motivar. Las bases de datos de cada uno de los sitios tienen que ser interoperables. Es decir, tienen que poder leerse unas a otras para poder tener acceso a esa información. Cualquier medio que aparezca en esa lista y que no tenga todas las casillas rellenas de la inversión de la Administración General del Estado, las inversiones autonómicas o las inversiones municipales, no tiene su pase para poder recibir nuestro TIC de publicidad. Entonces, todos aquellos medios que quieran tener acceso
a las campañas de la Administración General del Estado, van a tener que cumplir con todos los tics. Y si no los tienen, pues entonces, pues no, como decía aquel en la tele, el que tiene pase pasa, y el que no tiene pase, pues no pasa. Fenomenal. Soy Laura Llamas, de GFK, directora de servicio al cliente en el medidor de audiencias digitales. Y, bueno, lo primero que quería decir es que, bueno, enhorabuena por las dos ponencias que habéis hecho, muy interesantes, sobre todo teniendo en cuenta que ahora estoy en el medidor oficial, pero mi pasado es en medios de comunicación, con lo cual me interesa mucho el tema. Y era un poco, mi pregunta va a José. José, has hablado entre los criterios a la hora de hablar con los medios de comunicación de huir de las audiencias. Entiendo que cuando te refieres a las audiencias hablas de métricas cuantitativas, métricas de vanidad, ¿no? De cuánta audiencia tengo en conjunto. Por lo que entiendo que iréis un poco más buscando métricas de calidad más que métricas de cantidad. Y ahí van mis dos preguntas. Un poquito si nos podías avanzar en cuáles serán esas métricas que pensáis tener en cuenta a la hora de seleccionar a los distintos medios. Y, en segundo lugar, un poco si crees que va a ser fácil en esta industria la que vivimos, el que los medios de comunicación no miren solo esos rankings de audiencias generales. Nada más. Gracias. Fantástico. Mira, las audiencias las vamos a tener en cuenta. Lo que voy a decir es que no va a ser el criterio predominante. Hasta el momento, lo que venían a decir era, en función de mi audiencia, yo tengo derecho a una inversión publicitaria e incluso yo he tenido llamadas de ciertos señores reclamando su inversión publicitaria en función de la audiencia que tienen. Entonces, ese no va a ser el criterio fundamental. Cuando estamos hablando de cuáles son los criterios cualitativos, pues primero estamos definiendo cuál es el formato o el tipo de medio en el que queremos salir, que va a ser en el entorno informativo y actualidad. El segundo, vamos a unos emplazamientos que van a ser emplazamientos preferenciales, los que tengan más impacto. Y a partir de ahí, cuando empecemos a completar esto, pues nosotros tenemos datos internos que vamos a hacer públicos de efectividad, notoriedad, recuerdo de dónde han visto esa publicidad los ciudadanos. Entonces, al final, en función de esto, vamos creando una base de datos en los que nos va dando la efectividad. Que para hacer al principio programaciones, o sea, planificaciones teóricas, vamos a tener en cuenta un montón de datos. Sí, por ejemplo, una persona, y eso es una de las métricas que muchas veces hemos tenido que tener en cuenta. Hay muchos medios en el que la gente acude a consecuencia de un envío masivo en redes sociales, en una distribución masiva, no solamente de newsletters, sino de links vinculados a tal. Y eso genera que haya pues, un consumo de veo la noticia y me voy. Y entonces eso genera tasas de rebote altísimas, es decir, no se produce una navegación dentro del site. O vemos que hay sites que no tienen tráfico a la homepage, que suele ser pues, la portada del medio. Pues ese tipo de criterios los vamos teniendo en cuenta a la hora de analizarlo, pero no solamente está el medio digital, es que tenemos todos los medios. Entonces, en realidad yo creo que los criterios más generales es vamos a buscar emplazamientos adecuados, vamos a mantener una base de datos de cómo nos está funcionando cada uno de los medios a nivel de efectividad público para que la gente sepa a nivel de notoriedad y de recuerdo qué es lo que está generando cada uno de los medios en donde estén. Y después partiremos con los criterios de eficiencia y eficacia. Es decir, al final es con el dinero que yo tengo de presupuesto y con los costes que tengo de emplazamientos, pues tendré que maximizar la cobertura que soy capaz de alcanzar con la frecuencia que tenga determinada. En estos momentos, pues no hay suficiente dinero, diría yo, en la Unión Europea para poder cumplir con campañas a las que yo tenga que tener un 20% de frecuencia. O sea, para que yo tenga que hacer una campaña de un 20% de frecuencia, llegando a un porcentaje de la audiencia del 75%, no tengo dinero con todo el dinero que tiene el presupuestado la Administración General del Estado para hacer esa campaña. Entonces, son datos que no son reales. Partimos de una situación difícil. Te digo, ¿cuáles serán las métricas? Pues iremos aprendiendo también. Hay que llegar a un consenso con los medidores, hay que saber que los medidores se midan de la manera adecuada, hay que establecer cuáles son las medidas cualitativas, es decir, la audiencia es relevante, sin lugar a dudas, pero construida a partir de qué?
¿Qué número de personas forma mi audiencia? La gente que pasa por delante de un cartel en la M30, la gente que pasa por la M30, ¿eso es audiencia de un cartel de exterior? ¿Eso es la cualitativa? No. Entonces, hay que trabajar con los medios. Gracias. Vamos un poco más de tiempo, pero tengo una pregunta más allí. Tú te tienes que ir. ¿Para aquí? No, es para él, es para él. Soy Francisco Sierra de la APM. Era por un poco insistir en esta parte de introducir nuevos criterios, porque uno de los objetivos que el Reglamento Europeo en sus orígenes tenía a la hora de la transparencia de la publicidad institucional era sobre todo alejarse de caprichos o favoritismos, fuera por razón ideológica, empresarial o de amiguismos. Si empezamos a cifrar nuevos criterios que están basados muchos en la subjetividad, porque no sé hasta qué punto, estaba hablando antes usted de que el emplazamiento era un 80% y que solamente podría bajar el fee a un 20%. Me imagino que eso supondría que el dato cuantitativo de audiencia sería el fee, mientras que el resto sería negociado, además ha dicho, de manera de medio a medio. Es lo que le he entendido que he expresado. Entonces, quería saber si va a haber criterios homogéneos públicos para saber, porque el volumen es tal que yo creo que puede existir un riesgo de que crezca incluso más la subjetividad a la hora de ese reparto si esos criterios no son públicos para todos los medios. Los criterios son los clásicos, no hay ninguna mención de criterios. Estamos buscando frecuencia, cobertura y notoriedad. Entonces, al final, lo que tenemos es un registro de notoriedad, tenemos calculados cuál es la frecuencia y después la cobertura, la limitación de la cobertura la tendremos en función del presupuesto que tengamos. No, yo creo que ahí no hay arbitrariedad ninguna. O sea, no son tal. Después, yo creo que para ayudar y para mejorar, no podemos seguir manteniendo determinados criterios de medición que no aportan nada a la contratación. Yo creo que no es, sobre todo en el entorno digital, ha habido en los últimos años, no solamente a nivel de la administración pública, sino en general, en todos los anunciantes, ha habido una desilusión acerca de cómo se ha ido gestionando, porque aparecen espacios publicitarios que no ve nadie y que te meten en los presupuestos, te aparecen players que van agrupando audiencias de otros medios y que se solapan. Es decir, hay una serie de criterios, sobre todo en el mundo digital, que lo que sí que hay que establecer de manera lógica es cuáles son los criterios cualitativos sin inventar ninguno. Lo que hay que hacer de los que hay que quitar los que no sirven, porque no aportan valor, porque son generalistas y son los que se han utilizado para decir que hay medios de comunicación que tienen más audiencia que habitantes hay en la Tierra. Entonces, fantástico, estos a mí no me interesan, y después hay otros que están perfectamente medidos. O sea, yo creo que los modelos estadísticos, teniendo en cuenta que lo que buscamos es, no inventamos métricas nuevas, notoriedad, frecuencia y cobertura, están clarísimos. Cuando estamos hablando de que vamos a sacar del presupuesto el fee de la agencia de medios, lo que estamos haciendo es que yo no quiero que la agencia de medios haga una rebaja adicional o que le exija dinero adicional por aparecer, porque no quiero que tenga ninguna presión por parte de ningún medio que sea económica a la hora de planificar el medio. Lo único que quiero es, le voy a pagar por su trabajo administrativo y entonces lo que yo voy a hacer es que se centren realmente en lograr garantizarme mi máxima audiencia, o sea, la máxima cobertura con la frecuencia adecuada y que me garantice la notoriedad que estoy buscando. Punto. No hay ningún criterio extraño. Lo que sí hay es, sí se han creado criterios muy extraños dentro del mundo digital, a diferencia de lo que pasa en otros medios. Yo creo que hay otros medios que tienen unos criterios más básicos y que estadísticamente se han ido moderando. En el digital, pues sí, ha habido una carrera en la que intentas optimizar una serie de criterios para hacer campañas de resultados que cuando estás comunicando marca o pasando mensajes no tienen el mismo valor y no se pueden mezclar todos los valores. Entonces, al final lo que tienes que buscar es, en el caso de la administración, que lo que hacemos principalmente es informar y concienciar, vamos a trabajar con aquellas métricas que nos permitan saber a quién estamos llegando. Uno de los problemas que tenemos desde hace mucho tiempo es que cuando se habla de un target en una campaña de la administración pública, por mucho que le digas es una campaña de la PAC, vamos a hacer una inversión,
y queremos centrarnos en aquellos territorios donde la actividad económica esté muy vinculada a la ganadería y la agricultura, y este es el entorno de edad, tú ves el plan de medios y por esas necesidades de viabilidad económica salía individuos más 16. Pues mátame camión. Es una planificación que no me sirve para absolutamente nada. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, pues hay que saber cómo nos estamos haciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues eso, definir muy bien los targets, ver cómo podemos llegar a esos targets, sabemos la frecuencia con la que tenemos que llegar para que cale nuestro mensaje y en función del presupuesto que tengamos alcanzaremos una cobertura. En realidad, yo creo que son los principios básicos, pero bien entendidos. Algo que, al menos con el equipo de personas que está en la actualidad en la Administración General del Estado, en sus funciones, la inmensa mayoría son bastante legos. Entonces, no saben cómo montarlo. Entonces, directamente, esos son los criterios. No estamos intentando manipular a quien hacemos las inversiones. De todos los planes que hemos aprobado, al menos desde que estoy yo, de todos hay una situación inicial de una cobertura y una frecuencia con el presupuesto que había y un intento de hacerlo mejorado. A partir de ahí, tú analizas un antes y un después y esos son los criterios. Y yo creo que la cobertura, la frecuencia y la notoriedad no son métricas que se han inventado hoy. Yo creo que fue en 1930 más o menos cuando se empezó con la planificación estratégica. Gracias. Hacemos una pausa de 20 minutos y volvemos en 20 minutos. 25.